7 puntos críticos de los diseños tipo caso control. En primer lugar, recordemos que los diseños de tipo caso control son diseños observacionales analíticos y por tanto, en ningún momento vamos a manipular las variables, sino que se van a observar de manera natural, pero son analíticos porque su diseño nos permite de alguna manera reconstruir la relación que pudiese existir entre un factor protector y de riesgo y alguna condición de salud, como por ejemplo una enfermedad. Este tipo de estudios inicia identificando a personas que tienen una condición de salud que nos interesa, como por ejemplo alguna enfermedad. Pero a su vez, también vamos a tener algunas personas que no presentan esta condición de salud o enfermedad y que tengan características similares a el grupo de casos. Una vez que tenemos las personas, casos y controles seleccionadas, a ambos grupos les vamos a consultar si es que en el pasado estuvieron o no expuestas a algún factor que consideramos que puede aumentar o disminuir la prevalencia de esta condición de salud. Para saber más detalles, revisa el video caso control disponible en este mismo canal. Entonces veamos los elementos. En primer lugar, tenemos que tener una pregunta de investigación claramente definida. Es decir, cuando diseñamos nuestro proyecto, debe quedar claro en la pregunta de investigación que nos estamos preguntando si es que alguna exposición, es decir, algún evento, se relaciona o no con una consecuencia que en este caso puede ser una enfermedad. Entonces, en la pregunta debe poder detectarse una exposición y una condición de salud de salida que nos interesa, de manera mínima. Otro punto importante es considerar si es que el diseño caso control es adecuado para responder a la pregunta. Normalmente los estudios caso control son más simples y económicos, por ejemplo, que un estudio de cohorte, porque no tenemos que hacer el seguimiento de años que requiere este otro tipo de estudio. Pero también es importante tener en cuenta que este tipo de diseños caso control no trabaja con incidencias, porque no hace un seguimiento en el tiempo ni registra los casos nuevos que van apareciendo. Tampoco nos va a permitir manipular variables. Y de todas maneras es un diseño que suele ser retrospectivo, es decir, a partir de la enfermedad vamos a reconstruir hacia el pasado esta posible exposición. En ese sentido, finalmente lo que hacen estos diseños es que compara la frecuencia de exposición a un factor en los grupos casos y en los grupos controles. Punto 3. Los casos deben estar definidos de una manera muy precisa y se tiene que utilizar algún método confiable para poder clasificar quiénes son casos y quiénes son controles. Un punto muy crítico de estos diseños es el sesgo de selección, es decir, que no clasificamos de manera correcta quiénes son casos y controles e incluso hay confusiones. Algunas personas que presentan la condición de salud están como controles y viceversa. Evidentemente, si nos ocurre que tenemos filtrados ciertos casos en los grupos de controles, toda nuestra investigación va a estar mal hecha. Por eso que debemos contar con un método confiable que tenga una alta sensibilidad y alta especificidad para poder clasificar qué personas son casos y qué personas son controles. Punto 4. Es importante que los controles que tenemos asociados a los casos tengan ciertas características similares al momento de la selección. Si no lo son, entonces debemos considerar que deben existir algunas estrategias para mitigar estas diferencias. Por ejemplo, se pueden proponer hacer algunos ajustes posteriores cuando ya tenemos los datos tomados. Otro punto muy importante, el punto 5, es que del mismo modo que medimos los casos y los controles con una técnica apropiada, también debemos tener mucho cuidado cómo vamos a medir la exposición. Es decir, esta forma también tiene que ser medida de una manera confiable. Aquí, por ejemplo, es frecuente que aparezca el sesgo de memoria. Por ejemplo, le preguntamos a adultos mayores si cuando eran niños estuvieron expuestos o no a algo y estas personas podrían no recordar, por ejemplo. Una estrategia también que es muy útil para medir la exposición es utilizar algunas técnicas de cegamiento. Porque, por ejemplo, puede ser frecuente que una persona que está investigando mida y sobremida en un caso para poder demostrar que efectivamente la exposición incrementa esta probabilidad. ¿Ya? En ese sentido, el cegamiento permite que nadie sepa si lo que estoy midiendo en el pasado corresponde a un caso o un control, sino que estoy sencillamente midiendo a todos por igual. Luego,
Punto 6. Es importante considerar el tamaño de la muestra. Y para esto existen técnicas para muestrear específicamente este tipo de diseño. Finalmente, el punto 7. Debemos tener en cuenta que en la investigación se consideren algunas estrategias que hayan permitido reflexionar sobre los factores que puedan confundir los resultados, es decir, los factores confundentes. Un ejemplo clásico de los manuales de epidemiología es cuando se asocia el cáncer de pulmón con el consumo de café. Esto no tiene una relación biológica, pero si lo consideramos un poco más en detalle, y tal como aparece en los textos, muchas veces el consumo de café está asociado al consumo de tabaco. Entonces el consumo de café es una variable o es un factor confundente, y el verdadero factor de exposición para el cáncer de pulmón es el consumo de tabaco. Entonces debemos considerar al menos estos 7 puntos para poder tener claridad y para poder tener tranquilidad respecto del diseño de nuestra investigación de tipo caso-control. Evidentemente hay muchos más detalles, pero esto sería como lo central o lo básico que debemos considerar.